Bienvenidos, estimados docentes, al programa educativo Espacio E. En la clase anterior abordamos el tema del déficit de atención con hiperactividad, en donde vimos la conceptualización, las características y los criterios diagnósticos que nos permitirán determinar algunas conductas en los estudiantes que tengan este trastorno en nuestra aula de clase. Esta vez abordaremos la segunda parte, que son las estrategias pedagógicas que contribuyan a la modificación de algunas conductas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante aclarar lo siguiente: el déficit de atención e hiperactividad no es una enfermedad, es decir, este déficit no tiene cura. Desde una vez que el niño es diagnosticado en su infancia, este diagnóstico llega a formar parte de sus características y llega a formar parte de su vida desde que nace hasta que muere. Es por eso que hay que recalcar la ayuda de la casa y la ayuda de la escuela, porque ambos ambientes contribuirán a la disminución de este trastorno o al aumento de estas características. Vamos a comenzar viendo el siguiente video, en donde identificaremos algunas estrategias que el docente aplica en el aula de clase. Me parece que hay algo aquí que no está bien. Iverson tiene algo que no puede controlar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, creo que voy a mandar a llamar a su papá para tratar de investigar un poco acerca de... Tal vez él sabe si hay algo que el niño tiene y no lo sé yo. Voy a mandarlo a llamar. Pase. Buenos días, Buenos profesor. días, ¿cómo le va? Vamos, gracias a Dios. ¿Papá de ellos? Sí, sí. Mucho gusto, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por venir. El motivo del llamado fue para tratar de investigar un poco acerca de la situación del niño. Yo estuve viendo sus calificaciones, estuve viendo sus calificaciones de conducta también, y lo que son las asignaturas, y pues me daba cuenta de que el niño presenta algunos problemas, pero no sé qué es todavía. Entonces yo necesitaba saber de algo que usted sepa que yo necesite para poder tratarlo, sobre todo por los problemas de conducta que él tiene, ¿verdad? Es algo que él intenta controlar, pero no puede, ¿verdad? Él intenta trabajar, de repente se levanta, de repente está hablando, de repente está haciendo ruidos, no sé. Entonces lo que necesito saber es si el niño tiene algún problema de conducta que yo tenga que saber para poder tratarlo, para poder ayudarlo. Gracias, profesor, por llamarme y tener la buena voluntad de ver el caso de mi hijo. En realidad, él fue diagnosticado por un especialista con déficit de atención e hiperactividad. A mí me costó aceptarlo. Él es muy impulsivo. Cuando la mamá y yo tratamos de ayudarle a hacer las tareas, casi siempre no lleva la orientación correcta. Él dice que es que no la escuchó o no se dio cuenta en el momento en que le mandaron la tarea. Yo le pido a usted que con él directamente pues se dirija a él para asegurarse de que él lleve la tarea y nosotros poder ayudarle. Bien, yo le agradezco a usted por haber venido y darme esta información, pues, porque esto me va a ayudar mucho a saber cómo tratar al niño de bien adelante. Claro que esto tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Así es. Papá, mamá, maestro, sí, y los maestros también que lo tratan. Sí. Yo necesito pasarle esta información a los demás maestros que lo tratan, pues, para que ellos sepan acerca del problema de conducta que presenta el niño. Perfecto. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, ahora que ya sé lo que tiene el niño, la situación de él, pues me toca tratar de investigar acerca de esto, pues, porque se da desde su nacimiento, el problema es desde su nacimiento y tengo que informarme.
para saber cómo puedo hacer para tratar al niño. Voy a tratar de ver algunos niños. Ahora sé por qué Carlitos tiene este comportamiento, por qué no logra comportarse. Bueno, ahora lo que voy a hacer es priorizar uno de los aspectos, cognitivo, emocional o de comportamiento. Bueno, creo que voy a priorizar el de comportamiento primero para ver cómo evoluciona el niño en lo que es el comportamiento. Estimados docentes, el video que acabamos de ver se divide en dos momentos. Un momento donde presentamos al padre de familia con el docente y el segundo momento donde está el docente en el aula aplicando algunas estrategias educativas para los niños con TDAH. En la primera parte pudimos ver, en primer lugar, algunas estrategias que facilitan el aprendizaje de estos niños, como es la buena relación entre el padre y el docente. Asegúrese en primer lugar que el niño tenga un diagnóstico. Esto es importante porque recordemos que en primaria está la hiperactividad, ¿verdad?, en todo su esplendor. Entonces partimos como docentes de un diagnóstico médico y el único que nos puede proveer ese diagnóstico médico es el padre de familia. Por lo tanto, nosotros vimos la preocupación del docente en qué hacer con Carlitos, porque Carlitos a él lo desespera. Vemos de que estas conductas de hiperactividad, de impulsividad y de inatención, el docente no haya qué hacer con estas conductas. Por eso el docente manda a traer al padre y vemos esa comunicación efectiva que debe de haber entre la escuela y entre el hogar. También vimos otra estrategia muy importante como es aceptar la condición del niño. Una vez, docente, que tengamos el diagnóstico, que tengamos buena comunicación con el padre de familia, que nos diga cómo es el niño, sus características, qué le gustan, qué no le gusta, cómo se comporta en casa. También venimos ahora como docentes a aceptar la condición de estos niños. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a nosotros a que este niño se sienta seguro y a que podamos desarrollar una empatía con el alumno. Luego vimos que el docente se levanta a buscar información, porque el padre de familia le dice que el niño tiene un déficit atencional con hiperactividad, pero el docente tendrá algunos conocimientos, pero él quiere ayudar a este niño de manera que él se levanta y comienza a buscar en internet la información o en diferentes libros. Tenemos que estar informados y confiar plenamente en nuestro trabajo. Si nosotros, docentes, comenzamos a interesarnos en la dificultad de nuestro alumno y empezamos a estudiar el trastorno que él tenga o la discapacidad que éste puede tener, entonces nosotros, ¿de qué nos vamos a preocupar? Tenemos que confiar en nuestras capacidades también y una vez estudiando, ¿verdad?, e investigando, venimos a encontrar la estrategia específica para cada estudiante. Y como última acción vemos en la primera parte del video al docente. ¿Qué está haciendo el docente? Al final el docente elige entre todas las conductas que más le urge eliminar o modificar en Carlito, elige una conducta. A esta conducta se le llama conducta blanco. Es la conducta más urgente a trabajar en Carlito y además también es la conducta que se nos sea más fácil a nosotros los docentes para trabajarla. Ahora vamos a la segunda parte del video en donde vamos a ver unas estrategias dentro del aula de clase.
días, muchachos, ¿cómo estamos? Ok, vamos a dar inicio a la clase entonces, ¿verdad? Vamos a recordar antes de todo las normas que debemos tener nosotros en cuenta al ir desarrollando la clase, ¿verdad? Comenzamos con la primera. Por ejemplo, hablar en voz. Espero mi turno. Permanezco sentado. Utilizo la papelera. Escucho atentamente las explicaciones. Muy bien. Termino la tarea. Comparto con mis compañeros. Colaboro en la limpieza del salón. Para esto recordemos que a la hora de terminar las tareas, las asignaciones que dejamos, ¿verdad? En la asignatura, vamos a utilizar el reloj, nuestro amiguito el reloj, ¿verdad? Para que vayamos trabajando con el tiempo, ¿verdad? En las actividades. Recordemos que vamos a ir haciendo actividades por tiempo. Si a mí me toca hablar durante un tiempito, le voy a decir que en 5 minutos voy a decir algo, voy a explicarles algo. Entonces, al terminar los 5 minutos, yo dejo de hablar. Y vamos a trabajar en la siguiente actividad, ¿verdad, muchachos? ¿Estamos claros? Muy bien. Y recordemos también que para el comportamiento tenemos nuestro amigo el semáforo, ¿verdad? Ahorita todos estamos en ¿qué color? Verde. Estamos en verde. Recordemos que aquí están todos nuestros nombres. Entonces, si nosotros estamos trabajando bien, vamos a terminar todo en verde en el día, ¿verdad? Si no estamos trabajando bien en el comportamiento, ¿en qué color vamos a estar? Amarillo. Vamos a recordarles de que todos deben de estar ya con su uniforme bien puesto, organizadito. Recordemos que tenemos que trabajar en orden y en silencio. Bien, la orientación primera es todos con su cuadernito de lengua y literatura. Recuerden que no es necesario ponerse de pie para sacar su cuadernito de lengua y literatura. Vamos a ver un tema nuevo hoy en nuestra clase de lengua. Vamos a entrar a una nueva unidad. Recordemos que nosotros trabajamos por módulos, entonces vamos a iniciar un nuevo módulo. Escribamos la asignatura, la fecha y la unidad y el tema. Para Iverson. Vamos a poner todo por aquí. Muy bien, Iverson. Eso es. Muy bien. La clase ya vamos a... En la segunda parte del video vemos cómo el docente aplica algunas estrategias a trabajar con Carlitos o con el niño que tiene el trastorno dentro del aula de clase. La primera regla, digamos, a trabajar establezca reglas claras de conducta y límites de comportamiento. Si nosotros nos fijamos en el aula de clase, el profesor tenía más o menos unas normas de conducta a trabajar en clase. Es decir, son las normas del comportamiento que no necesariamente solo el niño con TDAH las va a cumplir. Las normas de comportamiento dentro del aula de clase son para todos los niños, para todos en general. En segundo lugar, el maestro también mantiene una conducta constantemente de apoyo al alumno. Nosotros en la primera parte hablamos de que esto es esencial. O sea, el docente tiene que estar al lado del alumno, cerca del alumno, pendiente del alumno, para que este niño se sienta capaz de seguir adelante. Siempre hay que estarle indicando a él cómo está su conducta y para eso es el elogio. También, entonces nosotros vimos la buena actitud del docente, cómo constantemente está en relación comunicativa con el alumno. Otra estrategia que también el docente utiliza es elogiar la buena conducta del estudiante. Acordémonos que estos muchachos, por su falta de organización neurológica, ellos no se dan cuenta de los momentos.
cuándo están actuando bien o cuándo están actuando mal. Por eso es que ellos cometen demasiados errores, pero por eso estamos ahí nosotros los docentes, para hacer su guía, para hacer sus modelos también. Cuando el docente es reflexivo, entonces el alumno también tiende a ser reflexivo. Pero si el docente es impulsivo, vamos a tener alumnos impulsivos. En este caso, en el video, vimos cómo el docente elogia la buena conducta del estudiante y le provee algunas calcomanías. Es importante también, no solamente al niño con TDAH vamos a elogiar, podemos elogiar a cualquier otro niño de la clase, pero sobre todo hay que estar pendiente con el alumno que necesite, ¿verdad?, de este constante elogio, y el alumno con TDAH es uno de ellos. También pudimos ver que el docente establece con el estudiante una clave o señal como indicador también de cómo va su trabajo o cómo va su conducta. En este caso el docente ocupa un check, ¿verdad?, que le quiere decir muy bien, sigue adelante. Pero también nosotros podemos utilizar el semáforo, la técnica del semáforo. Este es un indicador de la conducta, ¿verdad? Aquí tenemos el semáforo, los colores rojo, amarillo y verde. En primer lugar, bueno, tenemos el verde. ¿Qué quiere decir el verde? El verde le indica al niño, adelante, sigo así, todo va bien. Esta conducta o este escrito le da al niño una seguridad de que siga adelante. Esto es un reforzamiento positivo, donde el niño está actuando bien, entonces voy a seguir bien. Pero esto es importante que el docente lo destaque, porque muchas veces se nos pasan las buenas conductas en estos estudiantes y solamente cuando comete una conducta inadecuada lo volvemos a ver o estamos pendientes de él. Entonces esa es la razón también por la cual muchos de estos niños llaman la atención, para que el docente lo esté viendo y lo esté atendiendo. Volvemos al semáforo, por ejemplo el amarillo, que le va a indicar al estudiante. Le va a indicar al estudiante cuidado, tranquilo, pienso antes de. Esto es cuando el docente vea de que la conducta del estudiante tiende, ¿verdad?, a ser inadecuada, o ya no, digamos, ya el niño ya no se puede controlar. Entonces el docente le muestra el semáforo y esta parte. Ahora vamos a la tercera parte del semáforo, que es el rojo. ¿Qué indica el rojo? Peligro, cuando desobedezco, sufro una consecuencia, ¿verdad? Esto es parte de los límites claros que el niño con TDAH necesita. Ahora, para hacer esta técnica del semáforo, docentes, no la vamos a hacer así, de la nada, no, hay que conversarla con el alumno. El alumno tiene que saberlo. Nosotros le vamos a decir, mira Carlito, vamos a trabajar tal conducta. Entonces yo te voy a indicar con el semáforo cuando yo saque la amarilla y cuando yo saque la verde, entonces para que el niño entienda lo que estamos haciendo. En el video, como les recuerdo, el profesor usa pues el dedito así, ¿verdad? Y ese también es un indicador de que el niño está bien, que siga adelante. Muchos docentes también se acercan al alumno, le palpa el hombrocito, el hombro, y también el niño se siente tranquilo. También como parte de las reglas y límites claros y tratar de organizar al niño y ordenarle el ambiente en la escuela, tenemos la agenda del día. Puede ser de que el maestro lleve en un papelito así sencillo las principales actividades a trabajar. Entonces también lo hablamos con el niño y le decimos que él puede ir checando, ¿verdad?, por dónde vamos, ¿ya? Esto al niño le da, ¿verdad?, una mejor seguridad y tranquilidad. También tenemos para etapas más pequeños, como preescolar, podemos usar, ¿verdad?, dibujos, ¿ya? Porque aquí tenemos en primaria niños que saben leer, aquí ya es para niños que no saben leer como el tercer nivel de preescolar. También es otro tipo de agenda. Ahora, en este tipo de agenda no vamos a poner toditos los días, ¿verdad? Vamos a poner, si hoy es martes, entonces hoy martes vamos a escribir, vamos a pintar, vamos a jugar, ¿verdad? Solo se pone la del día. Bueno, estimados docentes, seguimos hablando sobre las estrategias pedagógicas a trabajar dentro del aula de clase cuando tenemos diagnosticado a un estudiante con el TDAH. Cabe la pena aclarar que estas estrategias son tan válidas para todos los estudiantes, no solamente con el estudiante que tenga este trastorno. Seguimos hablando, por ejemplo, hay otra estrategia muy interesante: evite exponer al estudiante a factores que lo distraen con facilidad, especialmente en los periodos de transición.
Esto significa que la posición del estudiante en el aula de clase es clave. Es bueno tenerlo cerca del escritorio del docente. También debemos alejarlo de las puertas, de las ventanas y de aquellos alumnos que tengan conductas hiperactivas como las tiene este niño. En los momentos de transición, ¿qué son momentos de transición? Es cuando pasamos de una clase a otra. Termina lengua y literatura, pasamos a matemática. Entonces, el estudiante con TDAH no está pendiente de los cambios que ocurren dentro del aula de clase. Él está copiando lengua y literatura, no ha terminado y a lo mejor ya los otros niños están sacando el cuaderno de matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? En este momento el muchacho se bloquea. Para estos momentos de transición es importante también darle señales al estudiante. Podemos hacer uso nuevamente del semáforo o los colores del semáforo. Por ejemplo, con el rojo podemos indicar al estudiante que se detenga, que ya vamos a terminar esta actividad y luego pasamos a la otra. Es bueno tener también comunicación entre los docentes, porque cuando un docente sale del aula, presentamos el rojo, entonces viene el maestro de educación física. Cuando viene el maestro de educación física, al niño con TDAH le presenta, digamos, este color verde que significa prosigamos o sigamos adelante. El amarillo siempre va a indicar el estar atento a lo que puede venir, ¿verdad? Entonces, estos colores nos sirven, claro, para ayudarle a este niño. Son señales que le damos al niño para que él no tenga bruscos cambios en su comportamiento. Otra estrategia es establecer tiempo flexible para el cumplimiento de las tareas. Es cierto que nosotros tenemos un horario, ¿verdad?, en la escuela, pero para los niños o adolescentes con TDAH el tiempo es fundamental. Es necesario a veces, si estamos haciendo un examen, darle unos 2 o 3 minutitos o hasta 5 minutos de tiempo. Eso es lo mejor. Igual, al copiar, tenemos que ser flexibles con este estudiante. Por eso es que nosotros debemos de adecuar todo nuestro currículo a las necesidades y características de cada uno de nuestros estudiantes, y entre ellos está el niño con TDAH. Bien, estimado docente, esta estrategia es muy importante, mantener ocupado al niño si termina una actividad. Por lo general, estos niños con TDAH son muy inteligentes, porque este trastorno no tiene nada que ver con la inteligencia, solamente con su comportamiento. Entonces, cuando el niño haya terminado una actividad, usted como docente, ¿qué debe hacer? Pues llevar actividades extras para que él realice, ¿verdad? Ya sea alguna pintura, que dibuje algo, o puede ser también una actividad manual. Acordémonos también que estos muchachos tienen movimientos bruscos en la motora fina, no les gusta escribir. Entonces, qué mejor ponerlos a hacer ejercicio en sus deditos o en sus manos. Podemos llevarle actividades de ensarte, ¿verdad?, actividades de pinchar, etcétera. Diferentes tipos de actividades que usted como docente creativo e ingenioso podrá llevar al aula de clase, ¿verdad? Podemos también ponerlo a contar dependiendo de la etapa donde esté el niño, si es preescolar, pues trabajar también los colores, que se ponga a contar, si ya terminó de dibujar, que se ponga, ¿verdad?, concretamente a ver los colores en unos palitos, a ordenar. Ahí trabajamos números, trabajamos colores, ¿verdad? Y trabajamos sobre todo esa hiperactividad, ¿verdad?, y esa inatención que luego de terminar su trabajo, pues a él le da por hacer otras cosas. Otra actividad es estimular las interacciones sociales con los compañeros y compañeras. También es fundamental estimular las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los valores. Los valores siempre son importantes inculcar en los niños, ya tenga el trastorno o no tenga el trastorno. Sobre todo estos niños que el área social se les ve bastante afectada. Por lo general son niños muy tímidos, son niños que por sí solos se excluyen. No necesitamos excluirlos porque ellos por sí solos, su autoestima es tan baja que ellos se separan de sus compañeros. Entonces aquí es importante hacer actividades grupales, actividades que estimulen esa relación social, esa colaboración, ayuda mutua, cooperación. También tenemos otra estrategia, como es orientar de forma clara el cumplimiento de una tarea.
como ellos, ¿verdad? Su principal problema es la organización, ellos se desorientan fácilmente. Entonces, a la hora de darle una tarea, le decimos, Carlito, vas a contar estos palitos de esquimo. Hasta ahí trabajamos los números. Pero luego le decimos a Carlito, ¿terminaste? Ahora vas a juntarlos por color y trabajamos el color. Pero si le decimos a Carlito, Carlito, vas a trabajar con estos palitos de esquimo, vas a contarlos y vas a separarlos por colores. Entonces, el niño, una de las dos orientaciones en la que a él se le va a quedar registrada en el cerebrito. Entonces, cuando le demos una actividad, tiene que ser una actividad de una a una y que sea clara, precisa y concisa. Y siempre, ¿verdad?, tenemos que estar observando si la está realizando. Elaborar la agenda de las actividades del día, ubicándola en un lugar visible. Esta estrategia es muy importante, por eso la vuelvo a recordar, ¿verdad?, porque nuestro objetivo es estimular, ¿verdad?, la organización en Carlito. Entonces, esta estrategia la vimos en el video, ¿verdad?, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Esta estrategia la aplicó el docente en el video. También tenemos otra estrategia, indique actividades de trabajo independiente y grupal. Es muy importante que el niño, a la hora de evaluarlo o a la hora de que trabaje, ¿verdad?, trabaje o solo, pero también en pareja, en grupo de 4 o en grupo de 5. O sea, que no necesariamente como el niño se excluye, como el niño no viene, como el niño no responde a tal actividad, que siempre trabaje solo. O le ponemos una sillita aparte con una mesita. No, eso no se debe hacer, porque recordemos que el Ministerio de Educación nos manda a trabajar la inclusión educativa. En ningún momento permitamos que este niño esté trabajando fuera del aula o dentro del aula, pero en otra sillita. No, hay que incluirlo con los otros compañeros, porque también aquí trabajamos las relaciones sociales. Otra estrategia es las reglas claras de conducta, que esta estrategia es muy importante para la casa y para la escuela. El niño debe de tener normas de conducta para saber cómo hacer y qué hacer en qué momento, pero esto debe estar acompañado en una comunicación efectiva entre lo que es el ambiente de la casa y el ambiente escolar. Y por último, estimados docentes, cuando usted sospeche que tiene a un estudiante diagnosticado con el déficit de atención e hiperactividad, hagamos lo siguiente. 1. Asegúrese de que efectivamente su estudiante tiene ese diagnóstico. Algunos niños o niñas tienen la etiqueta de hiperactivos, pero en realidad nadie los ha diagnosticado correctamente. 2. Documéntese e infórmese respecto al tema. 3. Acoja al estudiante. 4. Hágales atractivas las actividades y deberes escolares. 5. Determine horarios y controle los tiempos. 6. Ofrezca calor hogareño. 7. Estructure y organice las actividades de forma clara y precisa. 8. Establezca reglas para recordar con guías visuales. 9. Brinde instrucciones cortas, específicas y directas. Y 10. Anticipe las situaciones al estudiante tomando en cuenta la complejidad de las mismas, con el propósito de hacer los ajustes necesarios para su resolución. ¿Cómo evaluar el aprendizaje al estudiante con TDAH? Tome en cuenta las condiciones propias de su trastorno: olvido, fatiga, distracción, dificultades para globalizar. Utilice diferentes formas e instrumentos de evaluación. Preguntas orales. Pintura. Dibujo. Collage. Entrevista. Obra. Demostración. Reportaje. Poema. Un juego. Diagrama. Colección. Resumen. Mapas. Dramatización. Póster. Idea propia.
Prueba escrita con preguntas cortas, claras y sencillas. Máximo 2 interrogantes. Y como estamos hablando de estrategias, estimados docentes, para concluir, quiero hacerles ver qué tan importantes son estas estrategias. He querido resumir algunas, ¿verdad?, que espero tengan en cuenta cuando ustedes identifiquen a un estudiante con TDAH. En primer lugar, docentes debemos de trabajar con uno mismo. Es importante que el docente también tenga reforzada su autoestima, porque nosotros, estando seguros nosotros, le damos seguridad al estudiante. Si el docente es reflexivo, instamos a que el niño también lo sea. Por nada del mundo debemos de gritarle a estos niños. Hay que hablarles con suavidad, tranquilos, para demostrarle, digamos, esa seguridad que él necesita. Sentar al estudiante en un lugar tranquilo, fuera de distracciones. También es importante las tareas. Las tareas tenemos que acortarlas, maestros. Tenemos que modificar todas estas tareas y también la manera de cómo vamos a evaluar a estos estudiantes. Estas tareas se pueden dividir en largas, las largas las podemos dividir en tareas cortas o en varios momentos. Hay que asignarle también los trabajos de uno en uno, no darles 2 o 3 trabajos a la vez. Cerciorarnos que trabaje bien con el primero y luego le damos otro trabajo. Dar las instrucciones claras y precisas, no nos olvidemos. Nosotros somos sus modelos, nosotros somos sus guías. También debemos de acompañar muchas veces las instrucciones orales, ¿verdad?, con algunas instrucciones escritas o con algunas señales, como ya hemos mostrado, ¿verdad? Aquí tenemos algunas. Esto con respecto a la distracción. Con respecto a la actividad motriz o la hiperactividad. Maestro, les recuerdo, es importante facilitarle al estudiante las interrupciones que le permitan levantarse de su silla. Proporcione descansos cortos entre las tareas de clase. Podemos también mandarlo a hacer un encargo a la dirección o donde un colega, ¿verdad?, puede ser en la sección siguiente, para que este muchacho pueda moverse, porque para él el movimiento es una necesidad. Él no lo hace con ningún otro objetivo. Recuérdele al estudiante que verifique el trabajo terminando su realización, ¿verdad?, de manera adecuada, porque ellos no dan a la tarea de revisar lo que hacen. Ellos, por su impulsividad, responden y entregan. Sobre todo esto en los exámenes, que vuelva a revisar, que vuelva a revisar. Y también debemos proporcionarle el tiempo adicional para completar estas tareas de clase. Ya hablamos que el tiempo también es algo muy fundamental. También ahora vamos al estado anímico del estudiante. Hay que proporcionarle seguridad y aliento, elogiarlo frecuentemente, sobre todo esa conducta positiva, esa conducta adecuada, esa conducta que hemos venido trabajando. Cuando él la logre, ¿verdad?, debemos elogiarla. Hay muchos elogios, hay muchos reforzadores de palabra, lo hiciste bien, un abrazo, pero también tenemos, en las librerías venden calcomanías. Los niños les encantan las calcomanías, aquí tenemos algunas, ¿verdad? O una notita positiva podemos mandar a la casa, ¿verdad? Mamá se portó muy bien, felicidades. Siempre y constantemente hay que estar elogiando a este estudiante para que se sienta importante, se sienta tomado en cuenta. También hay que hablar con suavidad y de forma no amenazante, porque entonces, ¿qué va a pasar? Lo ponemos nervioso y lo bloqueamos y vamos a tener la conducta que no queremos. Hay que repasar también las instrucciones cuando asigne nuevas tareas de clase para asegurar que el estudiante comprenda estas instrucciones. No hay que dar por un hecho que porque nosotros se las dimos, se las explicamos a todos los estudiantes, entonces, por ejemplo, Carlito con TDAH, él captó la instrucción. No, tenemos que individualizar, ¿verdad?, esta instrucción al estudiante. Y por último, maestra, es importante también que ante una conducta desafiante, porque estos niños, acuérdense que tienen una baja tolerancia a la frustración. Estos niños se irritan fácilmente porque como no entienden lo que pasa a su alrededor, entonces
el cerebro, ¿verdad?, da como resultado enojos y nosotros le llamamos también malcriadez. Entonces, ¿qué hacer? No hay que argumentar, porque también por lo general ellos siempre tienen la razón. Entonces es mejor esperar que el niño se calme, no hay que argumentar, usar, ¿verdad?, a veces para reflexionar, llamarlo un momentito y que se esté en un lugarcito ahí que nosotros estamos viéndolo para que reflexione sobre X conducta, darle alternativas de solución. O sea, si no puedes hacer esto ahorita, pues entonces vamos a hacer esto otro. ¿Ya? Darle solución, no crearle problemas. No confronte, no hay que confrontarlo y sobre todo no hay que entrar en una lucha de poder. Esto es importante sobre todo en la adolescencia, en la secundaria, ¿verdad?, donde prevalece mucho la impulsividad. Y bien, docentes, hemos terminado, ¿verdad?, con este tema tan bonito, tan necesario como es el déficit de atención e hiperactividad. Recordemos la tríada diagnóstica, que es la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que estas tres condiciones tienen que darse en el estudiante para que sea un TDAH. Y también recordemos los subtipos. Hay subtipos que solo prevalece la inatención, hiperactivo impulsivo y el combinado. Y además de esto están los niveles, ¿verdad? Puede ser severo, moderado o un nivel leve. Gracias por permitirme, estimados docentes, el poder compartir con ustedes los conocimientos sobre el déficit de atención e hiperactividad. Espero haya sido de su provecho y que con todas estas estrategias puedan ustedes dentro de sus aulas de clase dar esa respuesta educativa que el niño con TDAH necesita. Les recuerdo seguir atentos a los distintos programas educativos llevados a cabo por el Canal 6, que estoy seguro les serán de su gran provecho. Nos vemos en el próximo encuentro con el siguiente tema.